aquí en la de Te Escucha. Ya por aquí nos enviaron algunas cosas vía Twitter y las vamos a leer para que podamos darle soluciones inmediatas a todos esos problemas que nos están comunicando. La primera persona es Claudia Monasterio, nos escribe desde aquí, desde Caracas, y nos escribe: mi novio y yo tenemos 5 años de relación. No es lo mismo. Todo es rutina, no me saca a pasear. Es muy difícil empezar de cero con otra persona, pero no sé qué hacer. Ayúdame. Bueno, Claudia, muchísimas gracias en primer lugar por habernos escrito. Y bueno, yo lo que te diría es, ninguna relación se puede enganchar en lo que es una rutina. Tienes que evaluar si realmente estás con esa persona por costumbre o porque realmente la amas. Si en todo caso te das cuenta de que realmente amas a esa persona, pues tienes que poner mucho de su parte, no solamente tú, sino también tu pareja, porque la rutina es algo muy dañino para las relaciones. Es decir, tienen que hablar sobre el asunto, porque los problemas se resuelven solo hablándose. La comunicación es muy importante en una pareja y no pueden dejar que la rutina opaque el amor que ustedes dos sienten. Entonces, habla con tu pareja, coméntale: no me siento bien, no me estás tratando igual. Es decir, tienen que despertar esa chispa que antes tenían cuando empezaron, porque así es todo. Cuando uno empieza, todo es así, las maripositas, el entusiasmo, pero entonces eso no tiene por qué morir, sino por lo menos una que otra sorpresa, decirse cosas bonitas cada día. El simple hecho de que él te diga que estás linda el día de hoy, créeme que es suficiente. Entonces eso es lo que yo te recomiendo: evalúa si los sentimientos que sientes por él están basados en una costumbre o aún lo sigues amando. En todo caso, que se me pasó decirte, si de repente te das cuenta de que simplemente es una costumbre, pues no tengas miedo de empezar de cero, porque nunca es tarde para encontrar el amor, nunca es tarde para conocer a alguien más y nunca es tarde para decir yo sí puedo. Así que no tengas miedo y haz lo que tengas que hacer, pero primero evalúa. ¿Ok? Muchísimas gracias. La siguiente persona que nos escribió es Lucía Pérez. Nos escribe desde el estado Miranda y nos dice: tengo mi novio de 5 meses, tengo 17 años y estoy empezando a sentir cosas por mi mejor amiga. ¿Quiere decir que estoy lesbiana? Wow. Bueno, Lucía, tienes 17 años aún, ¿ok? Todavía eres muy joven, a lo mejor estás explorando cosas que ahora en la actualidad son muy normales de ver, muy normales de escuchar y sentir. Entonces, tienes 17 años y el hecho de que estés empezando a sentir cosas por tu mejor amiga no quiere decir nada. No te digo que niegues esos sentimientos, pero sí evalúalos, porque apenas estás muy joven y de repente te hacen falta vivir muchas más experiencias para poder determinar tu sexualidad, ¿ok? Entonces, evalúa si de repente sientes algo por tu novio, apenas estás empezando, y yo diría que te dejes llevar un poco para que puedas vivir la experiencia y evaluarte, ¿ok? Pero con mucha precaución, porque ese es un tema que aún es un tabú en lo que es la sociedad, sobre todo aquí en Venezuela, así que tómalo con precaución. No te vayas a lanzar, no vayas a decirle a tu familia tal noticia si no estás segura de eso, ¿ok? Entonces, evalúa la situación, que es lo más importante que en este programa queremos dejarle a las personas. Hay que evaluar la situación desde una perspectiva en la cual busquemos una solución que nos favorezca a nosotros, ¿ok? Entonces, Lucía, evalúa